Entonces, este es en Reina Valera. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre, aquí está hablando, pero vamos a hablar en nosotros. O sea, la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante es que nunca está firme, pero aquí está hablando en todos sus caminos, o sea, en todas sus áreas. Una persona que no es que es de doble ánimo en todas las áreas de su vida es inconstante. Y vivir a través de emociones es garantizar una vida inconstante en todos los sentidos. Por eso es importante que nosotros podamos entender que nuestra vida ahora, desde el momento que tú tuviste un encuentro con Jesucristo como tu Salvador, tu Señor, tu Rey, tu vida va a ser en el Espíritu. En la carne están las emociones y los sentimientos. En el corazón, alma, cuerpo y espíritu. Pero está en el corazón, están los sentimientos, ¿sí? Entonces es bien importante, amados, que nosotros, si yo vivo en emociones, mi vida va a ser en todos los sentidos inconstante. Dios nos hizo como seres emocionales, porque cuando hablo de emociones no quiere decir que no vamos a sentir emociones. Sí, las vamos a sentir, porque Dios nos hizo como seres emocionales. Pero eso no significa que mis emociones deben ser el lugar donde vivo. Tengo emociones, pero no voy a permitir que las emociones sean el lugar donde yo vivo, ¿sí? Entonces es bien importante. ¿Por qué, amados? Entonces, porque las emociones y sentimientos automáticamente, qué bueno que le subieron, ¿verdad? Provoca, fíjese, un retraso en tu proceso. Y por lo tanto no hay crecimiento espiritual en tu vida, porque las emociones y los sentimientos, eso es lo que provocan. Pero nosotros, como hijas de Dios, como mujeres que leemos la palabra, debemos entender que nuestra vida ahora es en el Espíritu. Y es ahí donde mucha mujer o mucho hijo de Dios no hemos entendido que la vida es en el Espíritu. Por eso vamos a estar a veces inconstantes en nuestro corazón, vamos a estar heridas. A veces nos va a herir cualquier cosa porque no hemos entendido que las emociones y los sentimientos son la carne, y eso no debe ser el centro donde yo viva. Amén. Denle un aplauso al que vive. Entonces, por lo tanto, si yo sigo viviendo en emociones y sentimientos, yo no voy a crecer espiritualmente. Y eso no importa que tú tengas 30 años en Cristo. Eso no importa que tú estés en la alabanza. Eso no importa que tú estés en el pandero. Eso no importa que tú prediques. Eso no importa que tengas un lugar en la iglesia. Amén. Porque eso no es el carácter. Eso no importa que tengas un don. Puedes tener dones y no vas a crecer. Puedes estar en un puesto y vas a ser bebé, porque tu vida se ha centrado en emociones y sentimientos. Y eso es lo que está pasando hoy en el tiempo de la iglesia. Y cuando hablo iglesia no estoy diciendo nada más, hablo en lo global. Iglesia, la iglesia le falta ser madura, ¿sí? Porque de hecho ayer me reí de un meme que pusieron en el Facebook, porque dice: ¿dejaste de ir a congregarte? Ay, pobrecito, te hirió tu iglesia. Ay, no sabíamos que eras una niñita. Sí, lo vieron, y yo me reí mucho, porque ahorita hay tanta inconstancia de que te hieren y me salgo y me voy para otro lugar. Si así es tu vida aquí, también en tu casa. Por eso hay mucho divorcio, por eso hay pleito entre hermanos fraternales, entre tu casa, tu prima, tu vecina, porque hemos vivido en sentimientos y emociones y no hemos vivido en el Espíritu como hijos de Dios. Entonces es importante esto. No importa que yo predique la palabra, no importa, eso no garantiza que soy madura.
lo que garantiza es que mi carácter sea de Cristo. ¿Y cómo va a ser el carácter de Cristo? Cuando mis emociones y sentimientos sean sometidas a la obediencia de Cristo. Cuando yo viva en el Espíritu y no en la carne. Entonces eso no, si yo sigo en lo almático, si sigo almática, no voy a crecer. Podré tener 30, 35 años en Cristo, pero Cristo en mí no ha hecho nada, porque yo no lo he dejado que gobierne mi vida. Entonces, entonces no hay crecimiento. Eres un bebé. ¿Has imaginado un bebé de 30 años y con un cargo en biberón? Pues así estamos a veces. Discúlpame, amada de Dios, pero yo vengo a edificar, no vengo a emocionar. Entonces es importante, amados, que nosotros podamos entender. Para poder llegar a la madurez, nosotros tenemos que ya no vivir bajo emociones y sentimientos. Amadas, las emociones nos llevan a pasar muchas cosas que a veces no son ciertas y te llevarán a un mundo de confusión. Sí, tus emociones y sentimientos te llevan a vivir cosas que a veces no son ciertas. A veces llegas, la persona no te vio, ya te sientes porque no te habló, no me saludó, pero no te has puesto a pensar que no te vio. Y ya tú traes ahí, algo le dijeron de mí, es que a lo mejor yo no le caigo, es que aquí hay grupitos, como no era la otra, esta sí es la otra. Entonces empezamos a imaginarnos cosas que no son ciertas. Y eso se llama imaginaciones malignas, ¿sí? Imaginaciones. Y también aún en tu casa, a veces también a veces llega el hijo y estamos preparadas para regañar y no esperamos que nos digan algo, porque ya está la emoción del coraje y no esperamos a que nos digan. Nos imaginamos también, si sientes un dolorcito, ya te imaginas que tienes cáncer. O sea, las emociones nos llevan a pensar cosas que no son ciertas. Y entonces vives en una vida de confusión. Y Dios no nos trajo a confusión. Dios nos trajo a libertad. ¿O no estábamos diciendo hace rato que la libertad, que el gozo, la alegría, que hay que danzar? Pero entonces yo no tengo que moverme en mis emociones y mis sentimientos. Yo tengo que entender que la vida ahora es en el Espíritu. Entonces, muchas veces debemos dominar las emociones y no ser controladas por los sentimientos. Cada que yo soy, mira, es que la emoción, vamos a poner un ejemplo de una emoción. Por ejemplo, que pasó y no me saludaron. Ya sentí la emoción, me puse triste, no me quiere. Esa es una emoción, ¿sí? ¿Cómo se convierte en sentimiento? Porque sentimientos son pensamientos. Cuando ya estoy masticándolo, me fui, me senté, seguí pensando lo que vi, llego a la casa, seguí pensando y ya se convirtió en sentimiento, que es un pensamiento. Entonces es ahí donde yo misma me estoy hiriendo. A veces las heridas no son que el enemigo. Las heridas es tu misma carne donde te está hiriendo por tus emociones, por tus sentimientos, por lo que tú piensas, pero que no es cierto. Entonces es importante, debemos dominar las emociones y no ser controladas por los sentimientos. ¿Sabes por qué, amado de Dios? Porque el enemigo usa las emociones para controlar tu vida. El enemigo las usa y sabe. Por eso sabemos que tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Pero siempre nos enfocamos en el mundo y Satanás y no nos enfocamos en la carne. Y en la carne es donde están las emociones y sentimientos. Entonces el enemigo sabe y va a tirar dardos. Y esos dardos son emociones que nos avienta para nosotros creerla. Y así yo la creo, se hace en sentimiento y en pensamiento.
Y tú estás ahí bien triste por algo que ni es, y él se carcajea. Y tu vida espiritual va en decadencia porque ya pensaste a que no me aman, que a mí no me dieron un cargo. Vamos a hablar aquí en la iglesia, pero también eso es en tu casa. ¿Cuántos divorcios hay por lo mismo? Porque se están basando bajo las emociones y sentimientos, ¿sí? Cantos en la iglesia. Porque a veces, no, ya no vengo. Antes venías con mucho entusiasmo y todo, pero como no te saludaron, pero no te fijaste el por qué no te saludaron, entonces tú ya traes esa emoción, ese sentimiento de que no me hablan, de que no, ya el enemigo empezó, ya tu mente empezó a más, es que no te quieren y puras cosas que nada que ver. Y tú estás en esa situación y tú misma te estás hiriendo. Y luego dicen, la iglesia me hirió. No, la iglesia no te hirió. Eres tú misma que creíste los dardos del diablo, y eso se motivó a sentimiento y a pensamiento. Porque nosotros nos llamó a libertad Cristo. Entonces cuando nosotros estamos en libertad, que si no me saludó yo debo de entender el por qué, pero eso no quiere decir que porque no me ama y que por esto y que entonces los demás, o sea, todo esto me hace desenfocarme del propósito que Dios tiene a mi vida, ¿sí? Por eso ahorita vemos muchos que son como, yo creo que aquí no, ¿verdad? Pero son muchos chapulones que brincan para acá y brincan para allá. ¿Por qué? Porque son inconstantes. Son inconstantes. Entonces, estos controlan tu vida. La palabra de Dios nos dice, ¿qué dice en Timoteo? Reina Valera, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso de las emociones y sentimientos le quedan a los que no han conocido a Cristo. Pero desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo, Dios nos dio espíritu de poder, de amor y ¿qué más? Dominio propio. Entonces, ¿por qué crees que Dios nos dio? Porque sabe las estrategias del diablo, sabe lo que los vamos a enfrentar, sabe lo que vendría. Porque una de las cosas que no se nos quitó fue la antigua naturaleza. Esa es la lucha que tenemos, esa es la conquista que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Esa es la guerra, no es guerra de pelearle del diablo, de quitarle algo, no. Jesucristo ya se lo quitó, Jesucristo ya nos dio la victoria. La guerra que yo te estoy hablando es una guerra de resiliencia, una guerra de resistencia, donde no me voy a creer en las mentiras del enemigo, y en donde cualquier emoción, cualquier sentimiento que venga a mi vida no me va a controlar, porque yo tengo dominio propio. Denle un aplauso al que vive. Pues yo tengo que caminar así, porque eso es fíjese, porque andéis como es digno de vuestra vocación. Pablo les dijo ahí, les estaba diciendo a los colosenses, no, en Efesios, andéis como es digno, capítulo 5. Entonces, ¿cómo es con dignidad que andemos como hijas de Dios? Ejerciendo el dominio propio. Esa es la dignidad que tú estás haciendo. Soy digno, andar como dignos. Él me dio su amor, camino en esa dignidad de dominio propio. La emoción, el sentimiento no me va a controlar. Así que acuérdese, Dios no nos ha dejado sin armas, Él nos dio espíritu, y el espíritu dice, nos ha dado dominio propio. Amadas, las emociones son producto de nuestros pensamientos. Si tienes pensamientos positivos, tendrás emociones buenas. Pero si al contrario tienes pensamientos negativos, tendrás emociones malas. ¿Qué dice Proverbios 23:7, Reina Valera? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirán, mas su corazón no está contigo. Pero vamos a ver la primera parte. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú eres. Si tienes pensamientos negativos, eso es lo que tú vas a dar, eso es lo que tú eres, esa es tu esencia. Pero recuerda, la esencia de nosotros
son pensamientos de bien y no de mal. La esencia de nosotros es, por eso se nos ha dado dominio propio, para que la esencia nosotros cuidarla, porque la esencia es amor. La esencia es amor. Entonces dice aquí que, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. Tal es lo que tú tienes en tu corazón. Si tienes pensamientos buenos, entonces eso es lo que tú vas a dar, eso es lo que vas a estar pensando siempre. Pero si hay en tu corazón cosas negativas, vas a vivir frustrado, vas a vivir amargado, vas a vivir adolorido, vas a vivir herido. Siempre vas a ser la víctima. Si tú tienes cosas en tu corazón, vas a ser víctima. Y espíritu de víctima en Cristo no hay. En Cristo no somos víctimas, en Cristo somos vencedoras. En Cristo, en su presencia hay plenitud de gozo. En Cristo hay amor, hay alegría, hay gozo, dominio propio. Yo no tengo por qué ser víctima. Espíritu de conmiseración entonces te va a rodear, porque traes puras cosas que no me quieren, que si me quieren. Siempre tú tienes la razón y tú eres la víctima. Ese espíritu de conmiseración. Pobrecita, pobrecito. En el reino de Dios no hay pobrecitos ni pobrecitas. En el reino de Dios somos mujeres victoriosas, mujeres prósperas, mujeres inteligentes, mujeres hermosas, mujeres bellas, porque Dios nos hizo únicas y cada quien tiene su esencia. Entonces, lo que yo piense, eso es lo que voy a reflejar, ¿sí? Entonces dice, las emociones producen sentimientos. Era lo que te dije hace rato, las emociones producen sentimientos, ¿sí? Y las emociones son de corta duración. Por eso, o sea, si me sentí de repente triste, es una emoción. Si yo la aviento y no la agarro, es de corta duración. Pero si yo la empiezo a sentir triste, depresivo, que no me hablan, que siento envidia, que siento coraje, es que hay muchas emociones, amado. Yo ahorita voy a mostrar las emociones. Entonces, note bien que las emociones producen sentimientos y las emociones son de corta duración. Los sentimientos son de larga duración y es ahí donde dañan más. Por eso es importante que nosotros podamos entender. Los sentimientos se presentan en la persona como producto de las emociones. Era lo que te decía. Se presenta una emoción, después viene un sentimiento, ¿sí? Y esas emociones que le hacen experimentar algo o alguien. Por ejemplo, si vas caminando te tropiezas, una emoción de dolor, el banco te lo ocasionó, ¿sí? Pero si no te hablaron, o sea, alguien me lo hizo, ¿sí? Tú ya piensas que alguien, ¿sí me explico? Entonces, ahí ya se convierte un sentimiento. Entonces, porque las emociones y sentimientos son inseparables. Son inseparables. Donde hay una emoción, habrá un sentimiento. Donde hay una emoción, habrá un sentimiento, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver que de ti va a depender si tú lo dejas a que se incube. Porque qué bueno que sea una emoción buena, va a haber un sentimiento bueno. Pero cuando el enemigo va a atacarnos, porque estamos en una guerra de resiliencia, donde él quiere que no te enfoques en el propósito de Dios, donde él no quiere que corras a la meta, donde él no quiere que Cristo sea formado en ti, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros chequemos todo esto. O sea, ya vimos que las emociones y sentimientos son inseparables. Donde hay una emoción, habrá un sentimiento. Todos vamos a tener emociones, todos. Aquí no se escapará nadie de las emociones malas. Va a haber emociones malas. Pero es ahí donde yo no voy a dejar que me gobierne, ¿sí? Entonces, todos vamos a tener emociones malas que se convierten en sentimientos malos. Pero es aquí donde depende de nosotros si nos dejamos llevar por estas emociones y permitimos que estos sentimientos pasen mucho tiempo en el corazón. Eres tú. Aquí nadie somos
eres tú la responsable de que esos sentimientos malos se queden. Porque pues emociones buenas, son sentimientos buenos, que padre, que siempre están, y eso es lo que debemos de estar. Por eso Pablo dijo: pensad en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo es cosa de buen hablar. En Filipenses 4:8 Pablo les decía a los corintios, ¿verdad? Digo, a los filipenses, porque ellos estaban angustiados, y por eso dijo que por nada estén afanosos, porque todo eso también son emociones, ¿sí? Entonces, pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que es agradable, eso debe de estar siempre en nosotros como hijos de Dios. Pero el enemigo va a atacarnos con emociones malas para que se conviertan en sentimientos malos, ¿sí? Y entonces, pero es aquí donde depende de nosotros si nos dejamos llevar por estas emociones y permitimos que estos sentimientos posen mucho tiempo en nuestro corazón. Por ejemplo, tristeza. Si tú permites tristeza, estaba yo viendo a una persona ministrando. Esa persona que estoy ministrando trabaja mucho, casi nunca está en los estudios, en el discipulado que doy, porque trabaja. Y yo siempre le he dicho, qué bueno el trabajo, pero siempre tienes que tener tu intimidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque una persona que está trabajando mucho, que está estresada mucho, cualquier cosita, porque no hay la intimidad, también está estresada, y el estrés también es emoción. Cualquier cosita se va a sentir, ¿sí? Se va a sentir. O si estás en tu casa, allá tienes un problema con tu esposo, por las emociones también, vienes a la iglesia y cualquier cosa que te diga, también te vas a sentir, porque así trabajan las emociones. Entonces, por eso de repente andas muy alegre y de repente andas muy triste. Pero nuestra vida no es sube y baja. Nuestra vida es pasión. No estamos en la rueda de la fortuna, porque así estaba el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Subían y lo bajaban, pero nosotros no. Pero ¿por qué vivimos en ese constante? Si está bien en tu casa, si no tuviste ningún problema en tu casa, vienes a la iglesia y bien feliz, y todos bien felices, y a todos los amas. Pero si hay un problema en tu casa, ya sea con tus hijos, ya sea con tu esposo, ya sea en la economía, vienes acá y mira, ellos son bien felices porque ellos sí tienen dinero, yo no, pero ellos ni siquiera se acuerdan de mí, mira, ni siquiera un mandadito. Y luego si te hieren o algo, vienes ofendida por tu esposo, no quieres ni que te vea la otra, porque cualquier cosa que te diga, también te hieres. Entonces eres una persona que está viviendo en emociones, está basada en las circunstancias, y tu vida no debe de basarse en las circunstancias. Tu vida debe de basarse en el propósito de Dios. Subiré a la montaña, eso es lo que tenemos que hacer. Y como decía yo, subiré a la montaña, dice, danzando, cantando. Entonces, ¿por qué paras? A lo mejor no vas a danzar todos los días en tu casa, pero yo digo en el sentido de lo espiritual, en esa alegría, en ese gozo. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me va a amar. David, si vivía una vida de emociones, hubiera estado acabado, porque tú sabes cómo vivía David. Pero nuestra vida no debe de ser emociones, porque hay tristeza, ira, pleito, contiendas, rencor, envidia, celos, deslealtad, infidelidad, falta de perdón, etcétera. Porque si le ponemos ahí, hay muchas cosas que a veces hay en nuestra vida. Pero, amada de Dios, tenemos que tratar todo esto inmediatamente. Yo no tengo el derecho de que se avance, no tengo. Yo tengo que inmediatamente, cuando detecto eso que hay dentro de mí que me está impidiendo vivir en emociones, yo me tengo que examinar y tengo que tratarlo inmediatamente, porque si no, mi vida va a ser así. Yo tengo 35 años en Cristo, pero yo viví como 13 años en emociones y sentimientos. Y aún así, como quiera, Dios me empezó a decir y me empezaba a hablar, ¿sí? A veces me llamaban la atención y como que, ay, me dolía. Iba a la casa, iba con el dolor, pero ahí el Espíritu Santo me hablaba.
Es para formar carácter. No te pueden hablar nada, niñita, porque te enojas. Pero si quieres que te pongan acá y que digan que tú hiciste muchas cosas, pero no te pueden decir a un error o algo, o no los puedes ver serios a los pastores, porque entonces traen algo contra mí. Y eso es mentira del diablo, que hace que te robe el gozo. Entonces no creces, no eres madura y después contaminas a otros, porque es una vida de emociones. Yo lo viví. Tengo 35 años en Cristo. Como ovejita, 24 años, ¿sí? Pero ahí en los 24 años, de los 13 en adelante en Cristo, Dios me mandó al penal. Yo les he dicho, 16 años estuve ministrando en el penal. Y ahí fue donde Dios me pasó por unas depresiones tremendas, 2 años antes de ir al penal. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? En mi casa se abrió la primer célula y todas venían a la célula a mi casa, mis vecinas, porque Dios me dio gracia y Dios me usó para ganar a mis vecinas. Y yo me acuerdo que venían mis vecinas y mi pastora y todo, y luego ellas ni siquiera se sabían el versículo. Mi pastora nos daba tarea y ellas ni siquiera, y yo las miraba tan felices. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Porque fue una depresión tremenda, Duré 6 meses sin comer, sin dormir, y todo lo que comía vomitaba, donde me pegó de un estrés de tanto trabajo. Entró la depresión y yo pasé por maltrato verbal en mi matrimonio. Todo eso venía a mi mente. De hecho, aquí hay una que me conoce, Neddy, ¿verdad? Ella sabe más o menos también, porque ella conoce una parte de mi testimonio. Pero yo me acuerdo todas esas emociones, de esas heridas. Entonces luego voy y mis pastores me decían que no, que era cosa mía, que yo no oía voces, porque yo oía voces, pero decían que no. Pero todo eso vino por las emociones y me pegó esa depresión. Y ellos decían que no, que era cosa mía. Yo decía, es que no me entienden. Éramos bautistas nosotros ahí, y ahí el Espíritu Santo me bautizó. Fíjense, ahí fui bautizada en esa etapa de depresión, y ahí fue cuando Él me enseñó a no vivir bajo las emociones y sentimientos, ¿sí? Claro que voy en proceso y en proceso, pero en ese tiempo, como con esa depresión, hoy llegué a oír voces, pero no estaba endemoniada, estaba opresionada. Y es ahí donde el enemigo me decía, míralo, no te quiere tu esposo. Y así venían cosas a mi mente, mátalo, cosas bien feas, hermanos, que a nadie les deseo que pase eso. Yo decía, no, ¿cómo lo voy a matar? Ayúdame, Señor, ayúdame. Era algo tremendo, pero eran las emociones. Pero ¿sabes por qué pasé todo esto? Pasaron 2 años cuando Dios me sacó de ese proceso. Y voy y me manda al penal a ministrar. Cuando yo llego al penal, me dijo el Espíritu Santo, ve y ora por aquella mujer y dile que no se mate, porque en la noche se va a matar. Por eso fueron traídas aquí, porque el diablo había ya trabajado en su carne. Le estaba diciendo que nunca iba a salir, que pobrecita, fracasada, que mira cómo estaba su vida. Tuve que pasar todo eso para poder entender. Entonces, por eso, amado, el diablo te va a dar, y nos va a dar a todos, pero va a depender de ti y de mí si yo los dejo. Si no, vas a vivir como amargada, y vas a amargar a todos tus hijos ahí también en tu casa. Entonces, por eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar inmediatamente esto. Tengo que sacar esas emociones negativas que me dañan. Las tengo que sacar. ¿Por qué? Romanos 8, 5 y 6, nueva versión internacional, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Por eso tú y yo no vivimos conforme a la carne, que donde están las emociones y sentimientos. No debo de fijar mi mente en estas cosas. Debo de fijar mi mente ¿dónde? En las del Espíritu. Y en las del Espíritu, ¿cuáles son? Es la palabra, que si no me hablaron,
Yo debo de pensar lo bueno, lo honesto y lo puro de aquella persona. No debo de pensar, no me quiso esto y todo lo contrario al que el diablo quiere que yo piense, porque entonces me va a llenar mi vida de rencores y luego después digo, la iglesia me hirió, cuando no es la iglesia, cuando somos nosotros mismos que nos creemos en las mentiras de los dardos del diablo. Llega la emoción, lo apapachamos y se convierte en un sentimiento, pensamiento negativo y que me destruye mi vida. Y por lo tanto lo que Dios quiere para mí se va a tardar mucho. Denle un aplauso al que vive. ¿Qué dice el 6? La mentalidad pecaminosa, Romanos 5:6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Por eso, mientras sigo pensando en lo que me hizo aquella, en lo que hizo mi esposo, en lo que me chocó, la cara la vi diferente, en que no me hablaron, en que esto y esto y esto me va a llevar a muerte. Y muerte es otra, ando en la carne. ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Me lleva a la muerte y no disfruto esa paz, no disfruto esa vida abundante que Cristo quiere que yo la disfrute y que sea el canal para que vean otros, que fluya el amor, que fluya el gozo, aun que tenga pruebas, aun que tenga circunstancias, porque estoy fijando mi mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Así que dele un aplauso al que vive. Y me toca mucho, amados, porque nuestras emociones, ponga atención, porque eso a mí me tocó mucho. Nuestras emociones y sentimientos pueden alejarnos de lo que Dios quiere en nuestra vida. Nuestras emociones y sentimientos pueden alejarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida, la asignación, el propósito. ¿Sí? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Dios le dio una profecía. No se cumplió, no porque no era de Dios la palabra. No se cumplió porque las emociones y sentimientos de Saúl lo ocasionaron tantas cosas para que no se cumpliera el propósito de Dios en él. Y no nomás en él, sino para toda su familia. Acuérdense que se le dijo que no nomás él, sino también su familia iba a estar en el trono. ¿Sí? Pero fueron las emociones y los sentimientos de Saúl que hizo que lo que Dios tenía para él no fue hecho. Por eso ahorita hay mucha gente bebé por las emociones y sentimientos. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Acuérdese, voy a parafrasear porque si no es mucho. ¿Qué pasó? Ahí busque 1 Samuel, capítulo 13, 8 al 14, capítulo 15, capítulo 15. Ahí lo viene, no lo voy a leer. Pero ¿qué pasó en la primera? No le dio una orden, Samuel. No le dijo que no ofreciera sacrificio hasta que él viniera, porque realmente Saúl no era sacerdote y él no podía hacer ese sacrificio, solamente los sacerdotes. Le da una instrucción Samuel a Saúl. Pero ¿qué dice después? Que el pueblo empezó a tener miedo de los filisteos, porque empezó a ver todo lo que traían los filisteos y empezó a desertar. Y por desertar el pueblo, Saúl tuvo que miedo, emoción, el miedo. La emoción de Saúl, que fue miedo, se desesperó e hizo algo que no le correspondía. Miraba que no llegaba, todavía no eran las 12 de la noche, yo pienso. Y él desesperado, como era el séptimo día, hizo el sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo que hiciera eso que no era de Dios? La emoción. Por eso las emociones nos van a ocasionar a que no se cumpla lo que Dios tiene para nosotros. Y no es por Dios, no es por tu líder, es por ti y por mí, que nosotros permitimos las emociones. Entonces él desobedece y luego desobedece, llega y le dice a Saúl: es que tuvieron miedo el pueblo. Una persona de doble ánimo, inconstante, que anda en sentimientos y emociones, nunca va a reconocer su error. Siempre le echa la culpa a los demás. Es que no me quieren, es que la iglesia, ¿sí? Porque nunca va a reconocer, ¿sí? Porque Saúl
no reconoció que él tuvo la culpa, porque él era el rey y podía decir: no, hasta que venga Samuel se va a ofrecer el sacrificio. Pero él dijo: el pueblo me desertaba y me dio miedo, ¿sí? Y cometió algo. Las personas inconstantes, las personas que viven bajo ánimos, bajo los ánimos y las emociones y los sentimientos, nunca van a reconocer. Siempre son las víctimas, siempre son las pobrecitas, siempre todos tienen la culpa, menos yo. Así pasó con el rey Saúl. Después le da otra orden, hizo también todo lo contrario. Cuando le dio la orden de que fuera a acabar con Amalek, ¿sí? Que fuera a acabar con Amalek y que todo el ganado, todo lo mataran, que no dejaran nada vivo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Como él ya estaba basado en sus emociones, sus sentimientos, ve al ganado y sintió. El sentir, ¿qué es? Emoción. Entonces sintió, mira, está bien padre para el sacrificio de Dios, pero los sentimientos, ya como era un hombre que vivía en emociones y sentimientos, hizo lo que sentía, ¿sí? No lo que Dios decía. Por eso es importante vivir bajo el control del Espíritu Santo. Si me dominan mis emociones y sentimientos, yo hago lo que siento, no lo que Dios dice. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, después comete todo eso y luego llega Samuel y le dice: mira lo que traje para tu Dios. O sea, todavía diciendo, y lo dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le dice Samuel: no, pues lo traje para tu Dios, yo cumplí con lo que tu Dios me dijo. No le dice así Saúl. O sea, una persona de emociones y sentimientos va a hacer lo que quiere y va a decir que lo hizo porque así lo dijo Dios, ¿sí? Otra persona también que vivió bajo emociones y sentimientos es el rey Jeroboam. Y él fue rey después de Salomón. Cuando Roboam hizo todo lo contrario, porque pidió consejo a los jóvenes y no pidió consejo a los adultos, a los ancianos, entonces el pueblo se le desertó. Entonces Dios levantó a Jeroboam y le dio 10 tribus para que él fuera el rey. Pero Jeroboam también hizo todo lo contrario. Dios le dio una promesa y le dijo que sus hijos iban a estar ahí en el trono también. Pero empezó a tener miedo, porque como iban a ofrecer sacrificio a Jerusalén, dijo: si se me va la gente a Jerusalén, los va a convencer Roboam y me los va a quitar. Entonces voy a decir que ahora vengan acá, a este lugar, un lugar nuevo de sacrificio. Acá vengan a adorar. Y empezó a hacer fiestas que ni siquiera estaban, Dios le había dicho. ¿Qué pasó? A lo que yo quiero contar toda esa historia. ¿Por qué? Porque el miedo la llevó a pecar y eso se apartó de Dios. Pero un día su hijo se enfermó y entonces dijo a su esposa: ve con Ahías, porque el profeta Ahías era el que le había dado la palabra de que iba a ser el rey. Ve con Ahías, ve tú, porque a mí pues no me va a profetizar nada bueno. Pero le dice: por favor, que no te reconozca. Disfrázate para que no te reconozca. Entra. Después va la mujer de Jeroboam a la casa del profeta Ahías, y cuando entra dice el profeta Ahías: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra? Las emociones hacen que finjamos ser otras, y los sentimientos, ¿sí? Y piensas que estás bien, pero no estás bien. Por eso es importante que yo no me debo de basar en emociones y sentimientos. Se necesita una disciplina. Sí, se necesita una disciplina para hacer lo correcto. Si no, vamos a hacer de chocolate o de hojarasca. ¿Sí? ¿Sabes qué es? El chocolate con el calor, ¿qué pasa? Vas a ser mujer que te derrites por cualquier cosa. Eres niñita, ¿verdad? Como decían. Y te enojas porque te dicen que no has crecido madura. Te tienen que decir que eres madura, porque yo tenía una conocida que cuando yo le decía a él: pero yo soy madura, siempre me discutía que era madura. ¿Sí? Porque pues precisamente nada más porque discutes que seas madura, ya eres niñita. Porque
La madurez se te va a ver y nadie te lo va, no es necesario que tú lo digas, se lo va a ver. Entonces, si nos vamos a guiar en emociones y sentimientos, si la base de mi vida van a ser emociones y sentimientos, voy a ser de chocolate, me voy a derretir por todo, voy a vivir herida por todo. Y me salgo de aquí, duré 2 años, pero como ya no me gusta, ahora me voy a otros 2 años, y luego me voy a otros 2 años, y vete, salte a donde tú quieras irte, pero donde quiera que vayas, lo mismo va a ser tratado a tu vida, porque Dios lo que quiere ver es el carácter. Fíjate, a Dios no le impresionan los dones, a Dios le impresiona carácter y dones, las dos cosas, y es lo que quiere hacer con nosotros como la iglesia. ¿Sí? Si no vamos a hacer de hojarasca, ¿cómo son las hojarascas? A muchos nos gustan las hojarascas porque las hacen así, se desboronan. Pues así somos, nos desboronamos. Oye, pero si anoche, no, ahora sí le voy a echar ganas, gloria a Dios, y nos gozamos, y ahí te tiraste aquí, y ay, sentiste hermosa la presencia, pero en toda la casa te desmoronaste. Esa no es la vida cristiana. En toda la casa viviste, ya niño, ya me tienen harta, ay, mi esposa ya viene con la comida, quién sabe qué, y luego la esposa, y luego, ay, la hermana que me está hablando, y todo así porque has vivido de emociones, y fue una emoción que te tiró allí, no fue el Espíritu Santo. O a lo mejor sí ha sido el Espíritu Santo, pero no has dejado que te gobierne. Fue una emoción, sentí bien bonito. Mira, una mujer que su vida está centrada en el Espíritu, la emoción que siente en la predicación la siente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y los 365 días del año. No lo siente nada más. Entonces, denle un aplauso al que vive, porque no vamos a estar como súbele y bájale, subiendo. Por eso Pablo Marino, me acuerdo, ¿cómo se llama Marino? ¿Verdad? Pero era nada más Marino, que lo conocíamos más, ¿verdad? Subiendo, bajando, no bajando. ¿Se acuerdan que cantaba una canción? Porque la vida cristiana es subiendo, no bajando. Es que si yo cada día, ahora, si la alabanza no tocó mi corazón, es que tú eres la que estás mal, no es la alabanza. Si la predicación, no sentí que esa predicación me la dieron para mí, no, porque fue el Espíritu Santo, no fue la persona. Es más, yo no las conozco. Y así que no diga que es para usted, para la otra. El que las conoce es el Espíritu Santo, y nos está hablando de que ya maduremos. ¿Por qué, amado? Porque la madurez te va a llevar a ejercitar el amor de Dios, y entonces el amor frío no existirá, porque somos maduros y amamos aunque no me salude, amamos aunque me tuerza la boca, amamos aunque sea infiel, amamos aunque sea desleal, lo amamos. Denle un aplauso al que vive. Esa lucha tenía Pablo en Corintios, 1 Corintios 3 del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos espirituales. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como humano? Porque nosotros no debemos andar como humanos. Tenemos este cuerpo de humano, pero mi vida es en el Espíritu, porque estoy por fe, que todavía lo tengo, pero por fe lo estoy viviendo en el Espíritu. Entonces mi andar, como es digno de mi vocación como hija de Dios, yo debo de andar en el Espíritu, no como humano. Entonces, cuando hay celos, contiendas y disensiones, no son carnales. Son carnales, no hay nada madurez. La iglesia, para que sea madura, cada uno en lo personal tiene que madurar. Y tu madurez personal lleva a la iglesia a la madurez. Así que no estés diciendo: es que aquí no hay maduros, es que aquí no me entiende. No. Es que eres la niñita tú. Eres la niñita tú. No es la iglesia. Si nos empezamos a ver, entonces a reconocer y no echar la culpa como Saúl echaba la culpa, entonces vamos a madurar.
Y la iglesia va a ser madura por tu madurez, por tu madurez, por tu madurez, por mi madurez. La iglesia va a ser madura. Es tiempo, son tiempos donde se requiere la madurez. Ya son tiempos de que dejemos el biberón, el tiempo de que somos niñitas. Ya no. Es que a mí en verdad, cuando vi ese meme que dijo, ¿por qué se fue de la iglesia? No sabíamos que era niñita. Que vi ese meme, me tocó mucho, porque dije, hasta que se dijo la verdad. Porque ponen el meme, siempre dicen, te hicieron daño, perdónalos. Y quién sabe qué, es que la iglesia te ama, pero perdónalos a ellos. Quién sabe qué, es que no, vete a una iglesia que te ame. Eres tú, no es la iglesia. Porque David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová estará conmigo. Yo duré 24 años en un lugar, y a veces se miraban ciertas luchas, se levantaban personas aún que no querían que yo estuviera, pero yo no me guié por eso, me guié por lo que Dios me decía. Y tenía que amar aún las que directamente, mira, un día, nomás te voy a dar un testimonio, porque me acuerdo que llegaron, me hablaron mis pastores y me dijeron, yo tenía discipulando a unas personas, y me dijeron que una de las personas que yo estaba discipulando le habían dicho que yo le exigía que anduviera con ropa, con falda así circular. Y yo me quedé así, dije, pero para eso esa persona, Dios me usó para ganarla para Cristo, y era mi vecina. Y luego en la mañana me va y me toca, oye, no fui al huevo, tienes 5 huevos porque voy a echar lonche, y ahorita ya no hay tiendas abiertas. Le digo, sí tengo. Y luego en la mediodía me hablan mis pastores y me dijeron que era ella que había dicho que yo la estaba diciendo que no usara falda recta, que usara falda circular. O sea, me tocó, porque ahí era un hecho comprobado, a eso es lo que voy, ¿sí? Pero no escucharon la versión. Cuando escucharon mi versión, ellos entendieron. Yo soy una persona que soy muy expresiva. No sé si su pastora a lo mejor ya me conoce, porque digo, ay, qué bonita te ves bien padre. Así soy, muy así. Entonces me acuerdo cuando llegó ella y le dije, ay, qué padre se te ve esa falda. No, hombre, esas te quedan bien padre. Como que esas te dan más padre, porque como tú eres de cintura y de cadera, esas te dan una forma bien bonita. Así le dije. Pero ella oyó mal, porque el diablo así cambia las cosas, ¿sí? Ella fue a decir que yo le estaba exigiendo que falda circular, ¿sí? Pero he aprendido en mi caminar. Dios me ha hecho, ámalas, porque si esa persona está en un error, que tú no estés en ese error. Hasta ahorita mi vecina acude conmigo, somos amigas. Ella siguió en la iglesia, yo ya no, porque 24 años Dios ya me llamó al pastorado. Ella sigue, pero ella sigue ahí sentadita, bonita, ¿sí? Sentadita, bonita, chiquitita, preciosa, ahí que se quede. Y así tendrás tú 30 o 35 años y vas a estar ahí chiquitita, bonita, ahí en tu iglesia. A mí estuvo bien porque me hizo madurar, pero ella se quedó ahí sentadita, chiquita y muy bonita. Entonces es bien importante, amados. Por eso dice, porque soy carnales. Entonces, si quieres crecer, debes de hacer lo bueno. No dejes que te gobierne la carne. Hay una resiliencia. Nosotros no tenemos que dejar que la carne me domine. Las emociones y sentimientos yo tengo que entregarlos. Mire, a mí me gusta mucho la historia de la guerra de Amalek en Refidim, la primera guerra que tuvo el pueblo de Israel. Yo, hermano, le voy a parafrasear. Esa guerra era el primer país que iban a cruzar para llegar a la tierra prometida. ¿Quiénes no lo dejaron cruzar? Los amalecitas. Hoy en este tiempo el Amalek, el espíritu Amalek, es el prototipo de la carne, es el símbolo de la carne. No dejaron que pasara. Pero ¿qué hizo Josué? Él fue el primer que fue con el ejército, ¿verdad? Sabemos que Moisés acá estaba orando arriba, pero ¿quién fue a la guerra? ¿Y qué dicen en Éxodo ahí? Dice, y Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Aquí lo tengo, para nada más que tenga la cita.
ahí dice, Éxodo 17:13, dice que Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Deshizo a Amalek a filo de espada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para deshacer a Amalek? Leer la palabra. No se agarre una espada y se dé, no. Leer la palabra, porque la palabra es que la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que va a matar la carne? En la palabra, llevarla a cabo. Nosotros tenemos que entender que el Amalek no va a gobernar en mi vida. Yo tengo que entender que tengo que ya soltar todo esto, amado de Dios. Tengo que entender que mi espíritu debe de alimentarse. ¿Qué dice Efesios 4:23 y 24, nueva traducción viviente? En cambio, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes. 24, pongan la nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, dice Dios, quien es verdadero y justamente. O sea, la nueva naturaleza no puede ver las cosas del Espíritu. La nueva naturaleza es la que debe de reinar en nosotros. Es que me puse acá ya voy a acabar. Entonces, es bien, me puse nerviosa porque ya está el órgano, pero ya voy a acabar. Entonces, es que me hice muy largo, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es importante, amados, que nosotros fijemos nuestra mente en el Espíritu. Así que, amadas, amadas, no permitamos que tus emociones y sentimientos controlen tu vida. ¿Por qué? Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Es mejor ser paciente que valiente. ¿De qué sirve que sabes predicar? ¿De qué sirve que sabes hacer un don, que tienes un don, cuando no hay las emociones y sentimientos centrados? ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice que en Gálatas 5:6 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. Si dejamos que el Espíritu nos guíe, no nos vamos a llevar por los impulsos de la naturaleza. Por eso es bien importante, amados, por eso es bien importante que tú y yo entendamos todo esto. Dice, es que traía una hoja. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Segunda de Corintios 10 del 4, Segunda de Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Dice, ¿qué tengo que hacer entonces, amados? Para que entonces las emociones y sentimientos no sean el centro de mi vida. Dice aquí, por último, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tengo que hacer entonces como mujer que no va a estar basada en emociones? Mi bienestar es estar en el Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Es una guerra de resiliencia. Entonces el 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tengo que meditar, tengo que memorizar, tengo que aplicar la palabra de Dios, porque esta es la arma que Dios me dio. En la mente, amada, tienes que borrar todas esas cosas que han venido. ¿Y cómo las voy a borrar? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es agua, es simbolismo de agua. Va a lavar mi cerebro espiritualmente. ¿Por qué? Porque estoy derribando esos pensamientos negativos. Y luego dice 5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que pienses, toda la emoción, todo el sentimiento que no es de Dios,
que no son contrarios a la palabra, son argumentos. Son argumentos. Por eso yo tengo que llevar a los argumentos, como dice, y toda altivez. Cuando tú haces lo que tú sientes y no lo que dice la Biblia, es altivez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derribar argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tengo que hacer para no estar mi vida bajo emociones y sentimientos. Es una guerra constante. Es algo que no es un día ni 2 días. Es algo que 365 días del año yo tengo que llevarlo a cabo. Yo tengo que estar todos los días en esa constancia y vigilancia. Si viene ese pensamiento, si viene esa emoción, yo lo aviento, yo lo derribo, ese argumento y esta altivez, porque va en contra de lo que mi Dios dice en su palabra. Mi Dios dice que ame aunque me sea infiel, mi Dios dice que ame al que no me ama. Mi Dios dice que perdone, y yo tengo que hacer lo que mi Dios dice, no lo que mi emoción me dijo y que se anidó y fue sentimiento. Yo tengo que hacer esa guerra todos los días para hacer una vida, y entonces poder fluir la vida de Cristo en mí y poder vivir una vida fructífera, una vida que fluye leche y miel, porque Cristo es la tierra prometida. Y cuando yo dejo todo esto, fluye leche y miel, que muchos querrán tener eso en tu vida para él, y van a haber muchos que van a querer acercarse a ti, porque vas a emanar esa esencia de Cristo. Estás en el Espíritu.